Otro grupo de funciones que podemos necesitar en JavaScript son las funciones anónimas autoejecutables. Estas funciones son un grupo particular a las cuales no le vamos a dar un nombre, sino que simplemente la estructura de las acciones que van a ejecutar y así como las creamos las vamos a ejecutar. Voy a mostrar esto lógicamente haciendo un documento nuevo. Voy a crear un archivo que se va a llamar 03 anónimas.html y lógicamente voy a hacer la estructura de HTML con un bloque de código JavaScript. Y lo que voy a hacer entonces es, en vez de crear una función con un nombre que la represente, voy a eliminar el nombre de la función y lo único que voy a tener son los pasos que va a realizar esta función. Por ejemplo, voy a hacer el document.write de función anónima y luego otro document.write que diga auto ejecutada. Entonces voy a ver esto en pantalla cuando la ejecutemos. Si así como está, yo ahora ejecuto esto en el navegador, vamos a ver un error por parte del intérprete de JavaScript. Voy a ir al navegador, voy a prender la consola y vamos a ver que tengo un error de sintaxis diciendo que la declaración de la función requiere obligatoriamente un nombre. Tengo que definir cómo se va a llamar esta función, sea que le defino un nombre ante los paréntesis o que guardo toda la función en una variable como vimos en el video anterior con las funciones arrow. Esto también aplica a esa sintaxis de funciones, o sea que si vengo aquí y le digo que quiero una función arrow que diga el document.write de función arrow anónima y luego otro document.write que diga auto ejecutada. Voy a comentar la segunda función y voy a ir al navegador y cuando actualice voy a ver que no aparece ningún error sintáctico, pero tampoco sucede nada en pantalla. Estas funciones, una vez que las creamos, las vamos a ejecutar. ¿Cómo las vamos a ejecutar si no tienen nombre? Obviamente dándole el conjunto de paréntesis tras su creación, o sea que vuelvo a la función creada por function, le ejecuto los paréntesis y también a la función arrow, o sea que pegado a las llaves que cierran la creación de la función voy a ejecutar la misma. Vuelvo al navegador, actualizo y podemos ver que me tira un error sintáctico de que espera un token paréntesis en la línea 14. La línea 14, si nos fijamos, es la que cierra la función arrow. ¿Por qué sucede esto? Porque para poder ejecutar estas funciones tenemos que cambiar todavía un poco más la cuestión sintáctica. Y tenemos que hacer una de dos acciones para que el intérprete de JavaScript pueda ejecutarlas y no devuelva un error sintáctico. La primera posibilidad es encerrar toda la función, toda esa declaración anónima entre paréntesis. Lo voy a hacer con el primer ejemplo. Voy al bloc de notas. Encierro, voy a comentar la segunda porque va a devolver error, lógicamente. Pero la primera, la función arrow, la encierro entre paréntesis hasta antes de la ejecución. O sea que en realidad, encerrado en este conjunto de paréntesis, tengo el argumento que estoy esperando recibir, que no es ninguno, la definición de la función arrow y de llave a llave las acciones que realizo. Y una vez que cierro este conjunto agrupado, lo invoco, lo ejecuto. Voy al navegador, actualizo y podemos ver que la función arrow ya se ejecutó. Tengo la función arrow anónima auto ejecutada. ¿Por qué? Porque el intérprete de JavaScript supo que esta agrupación se comporta como una función porque adentro tiene una función y por comportarse como tal es ejecutable. Lo mismo, lógicamente, podríamos hacer con la segunda función. Antes de los paréntesis de la ejecución y antes de la palabra reservada function, encerrar todo el conjunto entre paréntesis y si voy al browser y actualizo, podemos ver que tengo la segunda función también ejecutada. Por ahí me faltaría un separador entre una y otra.
Pero la segunda posibilidad que tenemos, además de usar los paréntesis para agrupar las acciones de la función, sería anteponer por delante de la palabra reservada function algún signo como el de exclamación o un signo más. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el intérprete de JavaScript se vea forzado a interpretar lo que hace la función. Entonces vuelvo al bloc de notas, voy a eliminar los paréntesis de la función y sí voy a dejar de llave a llave y el conjunto de paréntesis de ejecución. Y por delante de esto un signo de exclamación. Voy al navegador, actualizo y podemos ver que la función anónima se sigue ejecutando. Entonces, podemos crear funciones que no tengan nombre y por no tener nombre no se declaran nunca en la memoria. Vamos a agregar entre una ejecución y la otra el document.write de una línea que separe. Así no me quedan pegados los dos mensajes y tengo por un lado la función arrow y por otro lado la función regular o tradicional, como quieran llamarla, autoejecutada. Entonces, una vez que hicimos esto, ya podemos ejecutar la función. Una vez que antepusimos ese operador que fuerza al intérprete de JavaScript a ejecutar la función o encerramos todo entre paréntesis, este conjunto que llama la ejecución, que son los paréntesis finales. Esto funciona, como pudimos ver, en los dos grupos de funciones, las funciones regulares creadas por function y las funciones arrow de ECMAScript 6. Ahora, ¿por qué es común utilizar las funciones autoejecutables? Porque son mejores en la performance del programa que estamos haciendo. Como todas las variables, así como los argumentos que recibe esa función, se borran luego de la ejecución, porque todas las variables creadas adentro de una función nacen, se usan y mueren adentro de la misma, podríamos decir que la función autoejecutable se limpia automáticamente en los recursos. Porque una vez que termine de trabajar, todas las variables que hayamos creado dentro de la misma se borrarán de memoria, así como los argumentos que se comportan como variables privadas. Y toda variable creada adentro de la función va a ser considerada privada y tampoco va a chocar con algún otro script que usemos, por ejemplo, si descargamos alguna librería de terceros. Entonces, de esta manera podemos mejorar la performance del proyecto que estamos haciendo. De hecho, es muy común encontrar que este tipo de funciones encierren toda la ejecución del programa principal que estamos desarrollando. Pero lógicamente hay que tener presente lo que hemos hablado de las variables públicas y privadas. Si creo una función adentro de esta función anónima, solamente va a existir adentro de la misma y no por fuera. Lo que voy es lo siguiente, a ver. Es muy común entonces que queramos hacer lo siguiente. Voy a encerrar todo nuestro programa de funciones JS donde creamos el combo de días y también creamos el combo de horas y creamos el combo de las butacas o los checkbox de butacas. Es muy común encerrar todo esto adentro de una función anónima que cierra aquí y la ejecutamos, y lógicamente para que esto funcione deberíamos o encerrar toda la función entre paréntesis o anteponer algún operador que fuerce al intérprete de JavaScript a interpretarlo. Ahora, desde el momento que hagamos esto, esta función y esta función, como hemos dicho, se comportan en definitiva como variables, van a ser privadas de esta función. Entonces, si voy al navegador y actualizo nuestro proyecto, podemos ver que deja de funcionar por completo y si nos fijamos vamos a tener un problema donde el combo de días y el combo de butacas, o la función de crear el combo de días y la función de crear las butacas, no está definida. ¿Por qué? Porque nosotros la estamos ejecutando por fuera de esa función anónima, o sea que ni esta función existe ni esta función existe. Lo que sí podemos hacer, que ya sabemos hacerlo, es trabajar con el inner HTML de alguna etiqueta. O sea que en vez de ejecutar la creación de los combos aquí, podríamos cortar esto, ponerlo adentro de la función anónima, creo el combo de días, creo el combo de horas, creo las butacas y a esta altura ejecuto las dos funciones, y lo mismo va a pasar con la que crea las butacas. Si lo dejo así como está, lógicamente lo saqué
de las etiquetas que correspondan. Digo, las butacas las saqué del table y el combo de día y de hora lo saqué del div que tiene la reserva, y como está al principio la ejecución de la función, por lógica me va a ejecutar todo el código antes de la web. Vengo aquí y actualizo, no tengo un error sintáctico, pero tengo toda la creación en cualquier lugar. Lo que deberíamos hacer en este escenario en particular es, en vez de hacer el document.write que crea los contenidos en el lugar donde ejecutamos la función, es trabajar con los inner HTML de cada uno de los elementos. Luego vamos a mejorar esto, pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle a la tabla que tenga un ID, el ID butacas, y eliminamos este script. Y le vamos a decir entonces a la función que crea las butacas que en vez de hacer el document.write directamente, que todo esto genere un bloque de código HTML. O sea que vamos a decirle que la variable HTML es una cadena de texto vacía y vamos a ir concatenándole los contenidos. HTML va a agregar al final el tr que abre y cada uno de los TDs. HTML va a agregar al final un TD que abre, un párrafo con el número de fila, y si la fila es la que cierra cada una de las líneas de las butacas, vamos a concatenarle al final el cierre del TD, y los inputs también los vamos a agregar por medio de ese bloque de código HTML que va a ir concatenando al final. Entonces también hacemos el más igual de este label y hacemos por último el más igual del TD. Eliminamos los paréntesis, este me quedó mal escrito, ahí va, que usaba antes el document.write, y aquí también HTML más igual del barra tr. Y una vez que termina la función, antes de cerrar esta llave que cierra aquí, le vamos a decir que a butacas le haga un inner HTML de ese bloque de código HTML. O sea que en vez de hacer el document.write en la función, vamos a ir construyendo cada uno de los fragmentos de código que correspondan. Voy a ir al navegador, actualizo, y me dice que butacas no está definido. Esto lo habíamos dicho en algún momento. Para poder utilizar el contenido HTML, primero tiene que estar creado. O sea que voy a reacomodar el código JavaScript que estoy ejecutando al final del body. O sea que primero creamos todo el HTML y luego hacemos el inner HTML que corresponda. Vuelvo al navegador, actualizo y podemos ver que hemos recuperado las butacas en su lugar, y lo mismo va a pasar lógicamente con el combo de días y el combo de horas, que los tenemos aquí abajo fuera de su lugar. Los vamos a mostrar abajo del póster de la película como teníamos originalmente. Entonces voy a decirle de la misma forma que crear combo día va a crear un bloque de código HTML que arranca vacío y le vamos a ir concatenando los fragmentos de código que correspondan para este combo. Entonces le agregamos al final el select, le agregamos adentro los options y el barra select, y eliminamos los paréntesis del document.write, y supongamos que voy a tener entonces un elemento con el ID días cuyo inner HTML va a mostrar este bloque, y lo mismo vamos a hacer con el combo de horas. La variable HTML arranca como una cadena de texto vacía, y a HTML le vamos a agregar al final el select que abre cada uno de los options y el select que cierra, y eliminamos los paréntesis de los document.write. Y así como tengo días, supongo que voy a tener un elemento con el ID horas cuyo inner HTML va a ser este bloque de código. Lógicamente me estaría faltando crear este elemento y este elemento. Voy a venir al HTML y donde estaba este script voy a crear el div con el ID días,
y voy a crear el div con el ID horas. Y además, indirectamente fuimos limpiando el HTML porque ya no tenemos más llamadas a JavaScript. Lo que tenemos son los elementos con sus respectivos IDs que se van a ir poblando desde la ejecución de ese script. Vuelvo al navegador, actualizo. Tengo un error con un más igual en la línea 5. Veamos qué fue lo que cometí. En la línea 5 de funciones no lleva el var por delante, lo dejé mal en todos los casos de este combo. El var se usa una única vez para crear la variable y luego vamos a ir concatenando al final. En el otro está perfecto. Volvamos al navegador, actualizo, no tengo error sintáctico y ahora sí, tengo las butacas en su lugar y el combo de día y el combo de horas también donde corresponden. Y una vez más, este documento HTML primero se limpió porque ya no tengo llamadas a funciones entre el código HTML. El único encargado de hacer eso es mi función anónima. Mi función define esta función y esta función y luego ejecuta las tres. ¿Cuál es la otra ventaja que tiene esto? Primero, que toda esa información se va a limpiar una vez que terminemos de trabajar. Y segundo, que como esta función autoejecutable tiene la estructura de una función tradicional o de una función arrow, también le podemos indicar argumentos. Y esos argumentos los podemos mandar en los paréntesis de la ejecución y la función los va a estar esperando recibir en su definición, en su creación. Y al haber hecho eso, lógicamente la función se va a autoejecutar con esos datos que le mandemos de afuera hacia adentro. Entonces volvamos al bloc de notas y le podríamos decir entonces a esta función que, por ejemplo, le vamos a pasar el objeto document, le vamos a pasar el objeto días, horas y butacas, y podríamos decir entonces que esta función, porque pensemos que este es el paréntesis de ejecución de esta función que creamos aquí, le podemos decir que va a recibir la variable document, la variable butacas, la variable div del día y la variable div de las horas. Lo mismo podría hacer con las butacas, que en realidad es una tabla, pero le vamos a decir que es la tabla de butacas. Entonces, de aquí hacia adentro, si quiero usar alguno de estos objetos, tendría que usar los nombres de argumentos, por lo cual días va a ser el div de días que mandé como argumento, horas va a ser el div de horas que pasé como argumento y la tabla de butacas va a ser el argumento que hemos utilizado. Vuelvo al navegador, actualizo y podemos ver que sigue funcionando, solo que me parece que los pasé mal a los argumentos con respecto a la ejecución. Vamos de vuelta, le dije que paso días, horas y butacas, me equivoqué a la hora de recibir los argumentos, butacas fue el último, por lo cual lo estaba mostrando en cualquier lugar. Las butacas las estaba mostrando en el día y así sucesivamente. Entonces días, horas y butacas, días, horas y butacas. Si vuelvo al navegador y actualizo, sigue funcionando, pero lo muestra en los lugares correctos como corresponde. Y una vez más, tanto los argumentos como las variables creadas adentro de la función se van a eliminar una vez que terminemos de ejecutar la misma. Entonces podríamos decir de esta manera que es más performante. Entonces, cuando JavaScript tiene que acceder a el console.log o al window o al document o a cualquier elemento de estos que son parte del núcleo de JavaScript, generalmente lo hace en un contexto global. ¿Qué quiere decir esto? Que esas variables están disponibles en todo el script. Cuando nosotros las pasamos como argumento, ese contexto global pasa a ser local de la función y eso lo hace más óptimo, porque en vez de salir de la función a buscarlo como objeto principal, lo estoy buscando adentro de la función. Y eso mejora muchísimo la performance de esta función. Y lógicamente, una vez de terminar la ejecución de la función anónima, que ya hizo todas las acciones que correspondan en nuestro JavaScript, se va a eliminar de la memoria, liberando todos los recursos del navegador. Y algo más que podemos agregar a esta función que creamos es simplificar el combo de días y el combo de horas. Las dos hacen lo mismo.
creo un select que abre y que cierra, y creo un option que abre y que cierra desde un inicio hasta un final. Option que abre y option que cierra desde un inicio hasta un final. Por lo cual podría crear una función genérica llamada crear combo, que va a tener las acciones principales. De hecho, voy a copiar lo mismo que hace la primera de todas las funciones, y vamos a definirle a ese crear combo que reciba como argumento las cosas que son distintas entre una función y la otra. Y lo que voy a hacer es aprovechar el template string como plantilla para utilizar las variables. Entonces voy a cambiar las comillas de aquí, también las de este lugar, y la del barra select también. ¿Qué cosas son distintas entre una función y la otra? Primero, el nombre del combo, o sea que voy a recibir como argumento el name. En este lugar vamos a llamar a pesos name para que se ejecute. Segundo, dónde empieza y dónde termina. Aquí arranco en 5 y termino en 15, aquí arranco en 10 y termino en 22. O sea que voy a recibir un nombre, un inicio y un final. O sea que vamos a decir qué día arranca en inicio y qué día va hasta final. Y vamos a cambiar el nombre de variable. No se va a llamar día, se va a llamar número. Es abstracto. Número arranca en tal inicio, el número va a ir hasta este final y va a desplazarse de uno en uno. Y en este lugar vamos a mostrar ese número. En este caso teníamos 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, 4 de abril. Y en este caso teníamos 10.00, 11.00, 12.00. O sea que los dos vienen acompañados de una cadena de texto extra, un string. Lo vamos a poner en este lugar. El signo pesos por fuera de las llaves. Entonces va a decir número y el string que sea, en este caso 1 de abril, 2 de abril, 3 de abril, o 10 horas, 11 horas, 12 horas. Y lo último que cambia es a dónde muestro este contenido, o sea, en qué etiqueta voy a mostrar ese contenido generado, para que también veamos que parametrizar una función, es decir, indicarle que va a recibir parámetros, también optimiza la creación de la misma. En vez de crear dos funciones que hacen lo mismo, creo una sola y le paso las cosas que son distintas. Entonces, crear combo lo voy a ejecutar. Primero lo voy a poner a esta altura, así vemos los datos que hay que pasarle, ¿sí? Voy a ejecutar crear combo. En el caso de los días, primero el nombre que tenía era día, coma. Segundo, ¿desde dónde hasta dónde vamos? De 5 a 15. O sea que le paso 5,15. Eso representaba un mes. O sea que lo próximo que paso es la cadena de texto del mes. Y por último, en dónde lo voy a mostrar, que es el div de los días. Esta función entonces ya la puedo eliminar. No la voy a eliminar, simplemente la voy a comentar por ahora. Y lo mismo va a pasar con el combo de horas. Voy a llamar a la función crear combo y le voy a pasar que se llama horario, porque es el name que teníamos para este combo, coma, arranco a las 10, voy hasta las 22 y lo único que no contemplé es el step de cuánto en cuánto se va moviendo esa variable. O sea que le vamos a decir a esto que el incremento va a ser más igual una cantidad, y esa cantidad la vamos a recibir antes de la cadena de texto que acompaña a la muestra. O sea que dónde empiezo, dónde termino y de cuánto en cuánto me desplazo lo vamos a agregar en este. Este se desplaza de 1 en 1, pero este se desplaza de 3 en 3. La cadena de texto que acompaña a ese número que se genera, que es 2.00 horas, y a dónde se va a mostrar, que es en el div de las horas. Y también ya esta función la puedo comentar porque no aporta nada. Me copio el crear combo de día y de hora y también los puedo ejecutar donde antes hacíamos el combo de día y el combo de horas, que ya no existe. O sea que esto se va y solamente llamamos dos veces a la misma función.
recibo el nombre del combo, dónde empiezo, dónde termino, de cuánto en cuánto voy desplazando ese ciclo numérico, lo que acompaña adentro del option al número y en qué contenedor lo voy a mostrar. Guardo, voy al navegador y actualizo. Y podemos ver que los dos combos siguen funcionando. Para que vean que son las funciones que acabamos de crear, le vamos a decir que en vez del 5 al 15 vaya del 15 al 31 y en vez de 10 a 22 de 9 a 19. Vuelvo al navegador, actualizo, me cambian las fechas de abril y me cambian las horas de dónde empiezo hasta dónde termino, y de esta manera entonces acabamos de crear una función que es reciclable. ¿Por qué? Porque solamente cambiando los parámetros que recibe se comporta de la misma manera. Podemos eliminar esta llamada a funciones y podemos eliminar las dos funciones que ahora fueron unificadas en la misma, y de esta manera entonces también vamos optimizando el código. Todo lo que va a terminar haciendo lo mismo y solamente cambian un par de parámetros los vamos a recibir como variables de esa